están? Bienvenidos a este lunes un poco convulsionado, qué fin de semana. ¿Qué les parece a ustedes que le importa más a los uruguayos en realidad? ¿La lesión de Suárez o el aumento parcial del IRPF? Digo parcial porque es en algunas franjas, ¿no? ¿Qué les parece? A mí te imaginarás qué es lo que me importa más, ¿no? Porque yo con el fútbol el IRPF ni a nos pega a misa. todos. Bueno, no, ese es el tema, no a todos. Pero es que te pega, indirectamente te pega. ¿Pero te preocupa más eso en definitiva que Totalmente, porque... Graciano. Desde el punto de vista de la cantidad de personas alcanzadas, seguramente las medidas económicas, porque incluso aquellas personas que directamente no son alcanzadas por las medidas, van a ser afectados, porque las personas de mayores ingresos, que seguramente van a ser aquellas que van a tener que aportar más impuestos, al recibir menos dinero a fin de mes, seguramente van a hacer recortes en sus presupuestos y esos recortes, en muchos casos, van a afectar a algunas personas humildes que trabajan en los hogares. Bueno, vamos a intentar primero entender cuál es la mirada más justa que hay que tener sobre este tema, ¿no? Porque a priori ya se escucharon todas las voces habidas y por haber, y yo pregunto honestamente, desde la ignorancia, y espero que nuestros invitados hoy nos puedan ayudar, si lo grave es que se cumpla o se incumpla parcialmente una promesa electoral, si lo grave en realidad es tener que llegar a este ajuste, aunque no guste la palabra, si en realidad lo grave es no haber tenido políticas económicas anticíclicas que puedan prever esto, si lo grave en realidad es por dónde va el recorte, porque siempre se puede o recortar el gasto público o aumentar algún impuesto. Bueno, por este lado, ¿es lo justo o es lo grave? Todas esas son preguntas que me parece que estaría bueno que entendamos para poder formar opinión. Porque, a ver, después a mí me gustaría saber, una vez que tengamos la palabra de Astori a las 3 de la tarde, tal vez podamos tener algún insumo antes incluso que el propio ministro de la conferencia. Porque, a ver, esto en definitiva, ¿en qué se traduce? En pesos, ¿en qué se traduce? No sé. No, porque pareciera que nos vamos a ahorcar todos. Bueno, vamos a ver si es así. Yo escuché a las autoridades hablar de un modesto aumento del IRPF. Por supuesto, no para todo el mundo, para algunas franjas. Vamos a ver cuáles son esas franjas. Parece que además también se va a tocar el IAS. También para algunas franjas. Hay que ver si esto del IVA del 2% menos también se traduce en algo significativo. Depende, Victoria... O estamos pagando el agujero de ANCAP. Es que ¿Qué es estamos eso, pagando? es Bueno, lo que da bronca. ahí suenan todas las voces desde la oposición. Incluso sorprende que desde el propio Pichinente se cuestione un poco este planteo. Entonces, vamos a informarnos. Eso es lo que yo propongo para arrancar. Claro, pero para contestar esa pregunta depende del punto de vista o del enfoque que uno adopte. Si uno lo mira, digamos, desde el ángulo personal, bueno, cada uno sabrá cómo le va en el baile. Ahora, me parece que la mirada que por lo menos se debe imponer en un medio de comunicación es la mirada más amplia. La mirada de cómo afecta a la sociedad. Y estas medidas claramente van a tener, va a tener básicamente un efecto que va a determinar digamos, una rebaja en la actividad económica. Porque digamos, al gobierno, al quitar recursos del bolsillo de los jubilados y trabajadores por el impuesto, va a haber menos dinero en circulación. Bien, pero hay números rojos. O sea, hay un dato, más allá de cómo llegamos a los números rojos, el dato es que hay números rojos. Algo hay que hacer. ¿Y pensaron en bajar la cantidad de cargos de confianza o en recortarse los sueldos de ellos? Me gustaría que empezaran por ahí. Porque si sacan plata de la calle va a haber menos para soportar todo lo demás. Entonces pregunta, ¿por qué siempre es la gente que trabaja la que tiene que soportar la mala gestión? La pregunta... Pero esto es para soportar una mala gestión. Es que es una mala gestión. Son políticas sociales indiscriminadas, sin contraprestación y encima con los buquetes de ANCAP. A mí me parece que no voy a defender el gobierno, no soy quien, pero creo que muchas veces las opciones sociales que el gobierno ha hecho de desarrollo y de apuesta al desarrollo, ¿no? Ha implicado jugar con unas cartas donde el mundo está cambiando. Económicamente el mundo está cambiando y está cambiando en variables que no teníamos en cuenta hace un par de años atrás. ¿Pero qué quiere decir? Y lo que quiere decir es que muchas veces cuando en la economía doméstica, cuando uno hace una inversión porque quiere desarrollarse y después te cambian las condiciones y te aumenta el dólar y te aumenta, que efectivamente después te aumenta por otro lado, y no lograste hacer un ajuste interno de tu economía interna, porque también aquí tenemos que ver que... Bueno, es lo que se llama una política anticíclica. Claro, exactamente. Entonces, lo más ahora la decisión, yo lo asiento entre lo urgente y lo inmediato, y no teniendo en cuenta que muchas veces el recorte de gasto implicaría más tiempo para hacerlo, el recorte interno de gastos que tiene el gobierno en sus oficinas del Estado,
y recaudaría quizás mucho más, pero es más inmediato la obtención del dinero con el impuesto. Claro, pero no y puedes eso, aumentar el lamentablemente, impuesto. Para el ahí Frente está. Amplio, esto es una medida que profundiza en realidad algo que ya estaba de antemano en el propio plan de gobierno Extracción de del recursos a Frente. la clase media. No, no es la forma en que se presenta. En realidad es el que tiene más que pague más. Acá no es el que tiene más. ¿No lo porque es? un salario de 30.000 pesos no alcanza lo que es la canasta básica de 40. Entonces es como que... A ver, pero ¿por qué te agarras del 30.000? Vamos a ver cuál es la franja que efectivamente se va a tocar con estas medidas. Todavía no lo... Vamos a escuchar la información que todavía no la tenemos. Victoria, Sí. que no me voy a calentar en esta tarde. Pero realmente... Porque no vino el que Leonora, por dice- eso te vas a porque no está calentar. Leonora, está mi amigo Fernando. No, pero... No, que tampoco piensan Fuera- tan igual. ¿No? Fuera de broma. El que piensa que una persona a la que le ingresan 33.500 pesos es una persona que gana más, es realmente un absurdo. Entonces, acá de lo que se trata es de tener bien en claro que no hay otra solución, porque a los grandes capitales, si se los graban, se escapan, y a los pequeños, a los más vulnerables no hay plata que sacarles. Entonces, esto no hay otra solución que pegarle un nuevo mazazo a la clase media, como fue el del tarifazo de febrero, que fue exactamente igual. Se suponía que había bajado el petróleo, que estaba todo bárbaro, que UTE ahora tiene un 90% de energía eólica, que es súper eficiente, y resulta que subieron todas las tarifas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Se extrajo, se extrae de la clase media, se extrae. Ya no hay más nada Por para eso yo sacar, una vez hice un comercial que llamaba Juan Clase Media. Sería bueno poner un poco de números en esto. Sería bueno poner un poco Vamos de a ir a los números en un ratito nada más. Claro, porque los números van a ayudar a entender esto. Vamos al tape de presentación, director. Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. El gobierno analiza modificar las franjas del IRPF y subir tasas para así recaudar más. El anuncio se realizará este lunes y estará a cargo del ministro de Economía, Danilo Astori. Astori propuso en el último Consejo de Ministros aumentar el impuesto a la renta de las personas físicas con el objetivo de reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas públicas. De confirmarse esta decisión, la misma iría en contra de lo prometido por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, durante su campaña electoral de no aumentar los impuestos. Este aumento se justifica ya que si achica el gasto público, se frena la economía, por lo que aumentando el IRPF se logra que paguen más los que tienen más. La propuesta del Ministerio de Economía plantea una nueva división de las franjas que van desde los 33.401 pesos hacia arriba y una suba del porcentaje que tributan algunas franjas. En Uruguay pagan impuestos 485.000 personas de 1.300.000 que obtienen rentas de trabajo, lo que implica un 37%. El resto no paga el impuesto debido a que gana menos de 23.380 pesos. En la conferencia de prensa que brindó el viernes en Torre Ejecutiva, Astori fue consultado por la suba de impuestos, pero evitó hablar del tema y explicó que no anunciará las nuevas medidas hasta reunirse con su fuerza política el próximo lunes 23 de mayo. La propuesta, primero, tiende a consolidar la situación económica y fiscal del país, tiende a fortalecer la inversión, porque necesitamos la inversión pública y privada para que haya trabajo, que es la preocupación más grande que tenemos, de cómo se sostiene la fuente de trabajo en el Uruguay. Profundiza la reforma fiscal que el Frente Amplio llevó adelante en el año 2007, con la misma concepción de que pague más el que tiene más y el que gana más, por lo tanto, y también busca bajar impuestos indirectos y apuntalar impuestos directos. Vamos a darle la bienvenida. Decíamos hoy que seguramente nuestros invitados nos van a ayudar a bajar a tierra y ni que hablar si hablamos de Laura Raffo, economista, autora de Economía para Todos. Biblia de Mesa de Luz, te aviso. Gracias por este trabajo, de verdad, Laura, muchísimas gracias. Y también le damos la bienvenida a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Gracias, Marcelo, por estar aquí con nosotros. Hay algo que para quien no es especialista en esto, pero lo ve de afuera y le llama poderosamente la atención, que la oposición hoy y a partir de estas medidas anunciadas haga referencia a las mentiras incumplidas, las promesas de campaña, de cómo se le pega a la clase media. Todo eso es una cosa y uno filtra. Ahora, pero que desde el PIT-CNT se cuestione la medida, llama la atención. Bueno, con independencia de
No lo carácter digo por del filiación gobierno. ideológica, lo estoy diciendo porque, a ver, ustedes son los que siempre defienden más que nadie al trabajador. Entonces acá nos están castigando a los trabajadores, no entiendo con esta medida. Si se concretan lo que por ahora son anuncios y que ahora dentro de un rato sobre las 3 de la tarde Sí. se va a hacer más explícito, a nosotros nos parece que sí, que hay un ajuste en los ingresos del Estado por la vía de gravar al trabajo sin tocar a la gran riqueza del país y al capital. Y nosotros, con independencia del gobierno, defendemos los intereses de los trabajadores y entendemos que también de las grandes mayorías nacionales, desde nuestra opinión. Obviamente no hay una verdad absoluta, pero si en vez de afinar que haya un IRAE, un impuesto a la ganancia más progresivo, si en vez de afinar de que al país no se le vayan alrededor de 1.300 millones de dólares por exoneraciones al impuesto al patrimonio, si en vez de mirar un poquito cómo se exonera todo en las zonas francas o cómo... O cómo siguen existiendo las o cómo offshore no se aumentan que mejoran la situación tributaria de los dividendos, algunos, digamos, por ejemplo, solamente ¿no? se piensa en una cosa que es muy fácil, que es grabar Es como el atajo, los decís. ingresos personales. Bueno, a nosotros nos parece que eso es regresivo desde el punto de vista de la igualdad social y por eso lo criticamos. Nos parece que hay otras formas de resolver los problemas, ¿no? Al margen de que existan o no otras formas, ¿no? Que eso nos lo podrás comentar tú desde tu conocimiento, Laura. Lo que plantea el secretario del PIT-CNT, que es lo que puede llegar a estar sintiendo, porque, a ver, trabajadores somos todos, convengamos, no vamos a hacer esa división ridícula de que... Pero hay un concepto del trabajador de que todo cuesta, ¿viste? Y cuando estás ahí sacando cabeza, Sí, es como te que viene sentís otro que te batacazo. vuelven a meter una mano en el Exacto. bolsillo. Y asistís a recapitalizaciones y un montón de otras cosas que te hacen decir, pero pará, sí, pero sí hay responsabilidad con los fondos públicos en otras instancias. Entonces, ¿cómo podemos salirnos de ese círculo vicioso para entender esto con otra objetividad, ¿no? Yo creo que el gobierno cuando asumió se encontró con una situación fiscal que no era la que esperaba y así lo declaró en su momento Sí. el ministro Astori y empezaron a hacer ajustes. Lo primero que se le pidió fue a las compañías públicas dejen de gastar a mansalva y empiecen a gestionar mejor. Se hizo un recorte de inversiones, después nos vino el tarifazo, subió UTE, subió el agua, subió el teléfono, subió la conexión a internet, es decir que esa mejoría en las cuentas de las empresas públicas que empezó a verse, que vertían más a las arcas del Estado, realmente también lo pagamos entre todos, porque fue mediante una Por suba de supuesto, tarifas. claro. Después, sobre fin de año, a las empresas, vos mencionabas recién el IRAE, que es el impuesto a las ganancias de las empresas. Sobre fin de año se hicieron unos cambios al IRAE, no se permitieron hacer unos ajustes por inflación, que bueno, no viene al caso la explicación técnica, pero sí el hecho de que terminaron contribuyendo con más IRAE las empresas. Y bueno, y ahora, según lo que está previsto dentro de un rato, se anunciará ese aumento del IRPF, que por supuesto que recae en los trabajadores. Eso ni que hablar, Victoria. Todos nosotros vamos a estar pagando más. También en estos momentos es también cuando se ve, bueno, ¿cuánto gana el uruguayo promedio, ¿no? Porque con esto de las franjas del IRPF... Sí. Ahí va, porque sí. uno escucha que, bueno, tranquilos, miren que esto le va a doler en el bolsillo solo al 10% de la población. Para ese 10% de la población, a ver, a ellos sí les falló la promesa electoral. O sea, y uno es presidente para todos. Entonces, ¿cómo nos ubicamos en esos porcentajes, no? Bueno, yo estaba repasando las cifras antes de venir. Digo, las últimas cifras que hay son de todas las declaraciones juradas de 2014, que se publicaron recién a fines del año pasado. Entonces, es lo que tenemos. Hay 900.000 personas que obtienen rentas del trabajo y que ganan menos de 30.000 pesos por mes. De esas 900.000, más o menos 90.000 pagan IRPF y el resto no. Y después hay unas 400.000 personas más que sí pagan IRPF, o sea, bueno, son 400.000 personas. Depende de lo que se anuncie, quizás lo que va a hacer el gobierno es ir hacia las franjas más altas y ahí aumentar. A ver si podemos pedir, tenemos gráfico con las franjas para Ahí poderlas está. observar, las de ahora, las de este año, ¿no? Claro, 2016. las vigentes ahora Exacto. hasta que se comuniquen novedades, Sí. ¿no? Hasta las 3, como decíamos, tenemos que esperar a que Astori hable de la Torre Ejecutiva. Si podemos antes, intentaremos un móvil, seguramente con algún integrante de la Comisión del Frente Amplio que estuvo reunido en la Huella de Sereni para ver si podemos adelantar alguna información. Ahí tenemos entonces los tramos salariales. Ahí entran con los el tramos tributo salariales. correspondiente. Recuerden que no es que uno paga la totalidad. No, es progresivo. Es progresivo. Si uno, por ejemplo, gana 50.000 pesos, hasta los de 23 a 33 va a pagar 10%, después hasta los 50 va a pagar 15% por lo que resta. Pero ¿sabes lo que me parece que está bueno poner en discusión? Es ¿cuántos impuestos pagamos los uruguayos? Porque no es solo esto.
Uno va al supermercado, hace las compras, nosotros tenemos un IVA de 22%. Y el 50% de la recaudación de DGI, la mitad de lo que DGI recauda, proviene del IVA, que también lo pagamos todos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que hay que inscribir esta discusión en una discusión más de fondo. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Nosotros siempre hablamos de la crisis del capitalismo. Desde nuestra perspectiva, eso está repercutiendo en forma concreta por la vía de la reducción de los precios de nuestras materias primas y de la desaceleración. Para mucha gente hay momentos complicados de cierres de empresas, de envíos al seguro de paro. Entonces, ahí en la vida nacional se abre una disyuntiva. Uno puede ajustarse, digamos, desde el punto de vista de lo que exige el funcionamiento del mercado, o puede, como reclamamos nosotros, tratar de establecer políticas contracíclicas que generen dinámica, generen trabajo y que nos ayuden a salir de esta cuestión, ¿no? Eso fue lo que precisamente no se hizo, ¿no? Pues la política contracíclica es en momentos en que te va bien, ahorrás, guardás, para ahora que nos está yendo mal, bueno, hubiéramos tenido ese resto y no hubiera sido necesario el aumento de impuestos. Hubo gente en este país que se la llevó a baldes, como decimos nosotros popularmente, digamos. Hay un dinero muy grande de ganancias que viene de los productos agropecuarios, particularmente se puede mencionar la soja. Tenemos sectores, digamos, que son offshore, están en zona franca, invirtieron, pero no, como nosotros pagamos impuestos por el IVA y por lo que eventualmente nos cobren de nuestros ingresos directos, por estar en zona franca no pagan ningún impuesto. Está los dividendos y las remesas que las transnacionales... El gobierno no elimina las zonas francas, entonces, ¿le parece que son tan insolidarios, tan tontos que como hablaste así tan abruptamente no te pude escuchar? No, pero digo, el planteo es de las zonas francas. Claramente ha sido un gran dinamizador de la economía uruguaya. Si tiene un efecto tan nocivo, según el PIT-CNT, ¿por qué piensa que el gobierno no la cierra del todo y se elimina ese foco de injusticia que implicaría que algunos pagan y otros no pagan? Yo creo que las zonas francas, en un sentido de descentralización productiva, pueden contribuir. Yo me estoy refiriendo a cómo en Uruguay todavía están las cosas tan sesgadas de colocar mucho más impuestos al trabajo y al consumo que a la ganancia. La prueba está que si no hubieran exoneraciones sobre el impuesto al patrimonio, nuestro país tendría 1.300 millones de dólares más por año, que hoy no los tiene. Entonces, capaz que hay que avanzar en un proceso más progresivo desde el punto de vista tributario, pero no solamente por eso, yo también me cuestiono. Un déficit fiscal del 3.6, 3.7, 4, ¿es tan escandaloso? Yo qué sé, Francia tiene un 6% de déficit fiscal. Pero es escandaloso porque lo tenemos que pagar nosotros. O sea... A ver, ¿es escandaloso, economista? Tampoco soy la dueña de la verdad. Es escandaloso por las condiciones del país, porque hay otros países desarrollados que pueden permitirse esos niveles de déficit porque han tenido credenciales anteriores. Uruguay recién retoma el grado inversor, recién retoma la confianza en los mercados internacionales y por eso cuando le falta dinero puede salir a pedir prestado a tasas adecuadas y por eso es escandaloso porque te puede terminar perjudicando por ese lado. Ahora, también lo que vos decías de los sistemas tributarios, es cierto que en otros países son bien distintos, pero pasa mucho en los países emergentes, menos desarrollados, que el establecer... este es un sistema que recae mucho en los impuestos indirectos, ¿no? El IVA es indirecto. Compre quien compre, paga lo mismo de IVA. ¿Será que al final va a bajar como habían anunciado? Saben que en este momento, si me permiten, podemos llegar a tener un anticipo de lo que puede decir el ministro a las 15 horas, porque tenemos un móvil en vivo. Tania, ¿quién nos acompaña en este momento? Buenas tardes para vos. Hola Victoria, buenas tardes, el placer de saludarte, a ti y a todos en el estudio. Te cuento que estamos en la huella de Serengni, ubicados en la calle Germán Barbato y Colonia, y estamos junto al ex senador y economista Alberto Curiel, que te cuento que hasta hace un poco rato estuvo reunido con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, estuvo reunido por más de 1 hora y 3/4 aproximadamente, que fue lo que me comentó. Y bueno, la primera pregunta que le queremos hacer al economista es, bueno, si podemos hacer una puesta a punto de las medidas que va a anunciar en breve el ministro Danilo Astori. Bueno, hay preocupación con el déficit fiscal, hay modificaciones en los ingresos, en el impuesto a la renta de las personas físicas, en las rentas de trabajo, y hay también en las rentas empresariales algunas modificaciones. Y después hay gastos que se mantienen de acuerdo a lo proyectado y otros que se postergan para el año que se iban a hacer en el 2017 y se postergan para el 2018.
Son estas las medidas esenciales y centrales. Ahora, yo creo que hay distintos enfoques. El gobierno se encuentra en una situación que no es sencilla. El mundo internacional está con problemas, tenemos problemas de demanda externa de nuestros productos. Estados Unidos y sobre todo Europa está en una crisis económica muy importante. China se desacelera, caen los precios internacionales de nuestros productos de exportación y ese es un tema vital porque fue el que nos ayudó mucho del 2004 en adelante al crecimiento. Y en materia regional tenemos una situación muy difícil, política, económica y social en Brasil, y tenemos un 2016 donde todavía Argentina no está en condiciones de poder recuperarse. Entonces la situación internacional es complicada. Yo tengo un punto de vista que creo que en un gobierno de izquierda, aprovechar las fortalezas que tiene el gobierno. El gobierno tiene muy buena imagen financiera internacional, el gobierno tiene un grado inversor que le dieron las calificadoras de riesgo, el gobierno tiene altas reservas internacionales. Entonces, aprovechar las fortalezas para mejorar el crecimiento y mejorar el empleo. El empleo es el elemento clave de la coyuntura. Sin descuidar el déficit fiscal y sin descuidar la inflación. Exactamente. Curiel, le quería concreto, consultar Tanita. también cómo... Exactamente, sí. Victoria le consulta por el IVA en concreto, este ajuste, esta rebaja del 2 puntos en el IVA, ¿cómo se implementaría? No sé si usted tiene algún comentario. Es básicamente, bueno, hay también un deseo de mostrar que no solo se trabaja con los impuestos directos, como es el impuesto a la renta personal, que insisto, hay no solo a las rentas del trabajo, sino también algo a la renta de capital, sino que también abarca impuestos indirectos como el IVA. Y en esencia hay una rebaja de 2 puntos siempre y cuando se usen instrumentos electrónicos, es decir, las tarjetas de crédito. En ese caso habría un 2% de rebaja del IVA. Hay un deseo de seguir fomentando las tarjetas de crédito para seguridad, entre otras cosas, para la inclusión financiera, también es un elemento relativamente importante. ¿Y el ajuste en el impuesto al IRPF? ¿Por qué dirías ajuste? Bueno, este cambio en la franja, ¿no? Va a haber una modificación. Sí, en las franjas más altas, en las 3 franjas más altas van a haber 4 puntos más de incremento. En las 2 primeras franjas, después del mínimo imponible no hay modificaciones y hay 2 franjas donde hay 3 puntos de aumento en las tasas del impuesto a la renta de las personas físicas. Senador, Pero para mí el elemento ¿usted me escucha, central senador? de esto es... Victoria, le quiero hacer una consulta. No escuchamos muy claro. Perdón. El senador no te escucha muy claro, pero decime yo te lo... Me importa ver si podemos traducir estas medidas, bajarla en números. En definitiva, ¿se va a sentir mucho, no mucho, en el bolsillo de este porcentaje de uruguayos que van a verse afectados en este aumento de IRPF o de la renta al capital, dependiendo en qué franja calcen o en qué actividad estén? ¿Se va a sentir mucho o no? Y en definitiva, ¿cuánto va a reportarle a las arcas del Estado esta medida? Más cuando además se deja de recaudar por el IVA. Exactamente. Victoria, le quiero consultar cuáles van a ser las repercusiones en el bolsillo de los uruguayos de estas franjas que van a aumentar, o sea, los que tienen mayores ingresos, y cuánto significaría de ganancia a las arcas del Estado, básicamente, y el tema también de englobarlo con esta rebaja de IVA. Hay básicamente una rebaja de... El déficit bajaría en 460 millones de dólares. De ello, alrededor de más de 300 derivan de los impuestos impositivos
tanto al impuesto a la renta a las personas físicas, el IVA, como a las rentas de capital. Y por el otro lado, déjame pensar, bueno, eso es, hay 230 por rebaja de gasto. No, 130 por 230 por debaja de gasto, sí. A ver, son 460, no me acuerdo exactamente los números. Claro, sí, los números. Pero más del 50% sin duda es la parte impositiva y la otra es rebaja de gasto. Y no hay rebaja de gasto, en realidad es una postergación. Gastos que se iban a hacer en el 2017 van a hacerse en el 2018. ¿Por qué no gusta tanto? ¿Por qué hay tanto rechazo a la palabra ajuste, Tania? Pregúntale. ¿Por qué hay tanto rechazo a la palabra ajuste? Consulta a Victoria para que se la traslade. Porque en el acervo colectivo, en la opinión pública, se considera ajuste cuando hay un gran aumento de impuestos y sobre todo cuando hay una gran rebaja de gastos. Por ejemplo, ajuste hace Grecia en estos momentos, con consecuencias terribles desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Acá hay una cosa que no es abrupta, que es muy moderada, que podemos tener enfoques distintos. Yo me preocupa mucho más el empleo sin descuidar la inflación y sin descuidar el déficit fiscal. Y probablemente otros, y probablemente la línea que viene es, estamos más preocupados del déficit fiscal y de la inflación. Entonces, desde este punto de vista, me parece que es relativamente novedoso la presentación del gobierno. Va a haber mucha discusión, sin duda, ¿no es cierto? Y es sano, la democracia es eso, es que haya ideas, que haya propuestas. Acá hay propuestas que están muy trabajadas, muy estudiadas. Yo puedo tener algunas diferencias, por supuesto, pero hay ideas, sin duda, muy trabajadas. Y por el otro lado, la oposición lo que quiere es la rebaja del gasto. Entonces, la oposición lo que quiere es el ajuste. Y acá hay algo distinto al ajuste porque es mucho más moderado, mucho más cuidadoso para atender a los distintos sectores sociales. Muchísimas gracias, Curiel. Victoria, les recuerdo entonces que a las 15 horas, el minuto nada más, va a haber una conferencia de prensa por parte del Ministro de Economía y Finanzas para, bueno, ahondar en estas medidas. Perfecto, gracias Tania y agradecerle por favor al ex senador. Bueno, a ver, dejemos de lado lo que quiere o no quiere la oposición, no viene al caso hoy. A ver si podemos traducir, Laura, lo que trata de... Creo que entendí, si querés. Sí, eso quisiera. Lo que entendí, Sí, no sé ahí si lo está. habré interpretado Sí. correctamente. Lo que dijo Curiel fue que efectivamente se aumenta el IRPF, pero para las franjas a partir de 40.000 pesos, fue lo que entendí yo, porque son las de más arriba. Dijo que aumentaba 3 puntos en esas franjas. Primero dijo aumenta 4 puntos, después dijo 3, no sé, lo veremos cuando lo diga Astori. En segundo lugar, dijo que también se iba a tocar el IRAE, que es el impuesto a las ganancias, a la renta de las actividades económicas, es de lo que ganan las empresas, que ya habíamos dicho que el año pasado, al no permitir hacerse ese ajuste por inflación, es como que se hubiera aumentado. Parece ser que ahora se va a aumentar la tasa de IRAE. No quedó claro. Y hay que ver en cuánto, además. Hay que ver en ¿no? cuánto. Exacto. Y luego lo del IVA, charlábamos con Marcelo, que no estaba muy claro qué era esto de la rebaja del 2%. Aparentemente solo te rebajas si vos usas como medio de pago el medio electrónico. Y yo me pregunto si ya está tan aceitada la ley de inclusión financiera como para que efectivamente se traduzca en un beneficio esa rebaja del IVA. Miren, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos reordenamos esta data y sobre todo a mí me gustaría realmente pasarlo, hacer el ejercicio, poner un sueldo cualquiera y hacemos el ejercicio. A ver, estamos hablando de que alguien que gana 60.000 pesos por mes, por ejemplo, va a tener que, si es que, por ejemplo, manda un hijo se atiende en una mutualista o va a escuela privada, colegio privado, va a tener que, por este aumento del 3% en la tasa que le corresponda de IRPF, va a tener que pasarse a la salud pública, va a tener que cambiar a la escuela pública al hijo, o no, o va a tener que de golpe, no sé, volverse al pluriempleo. O estamos hablando de que por ahí gasta, no sé, se compra un televisor plasma menos, ¿viste? O de 4 pulgadas menos. ¿De qué estamos hablando? ¿Tá? Hacemos una pausa y volvemos. Y para la pregunta, a ver, porque con estos datos seguramente nos tengamos todos que ver nuestras economías personales, ¿no? En mayor o menor medida te puede golpear más o te puede golpear menos. Bueno, ¿y somos ordenados? ¿Sabemos hacerlo? ¿Vos Hay una sabés? cosa que está clara, va a haber mucho debate. Pero buenas tardes.
Buenas tardes para todos, el gusto de saludarlos y también a ti, Victoria. La pregunta de hoy es, ¿sos ordenado con la economía familiar? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o comunicarse a nuestro Twitter @estabocasmia12 o a nuestro Facebook estabocasmia12. Si quieren además dejarnos algún comentario para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, hacete la vida más fácil con las ofertas increíbles de Vía Confort. Mira, qué increíble. Bueno, para ir a tanda, ¿no? Todo con 25% de descuento y 12 cuotas en recargo con tarjetas del Banco República. Se viene el frío, la lluvia y la ropa que no se seca, pero todo tiene soluciones. Llévate este increíble secarropas por solo 12 cuotas de 219 pesos. 12 cuotas de 219 pesos y toda la ropa súper seca. Llama ya al Fonovía y reserva tu secarropas al 2507-3883. Pausa y ya venimos.